Biden detuvo previamente la construcción del muro fronterizo del expresidente Trump e impuso una pausa inmediata de 100 días a las deportaciones de ciertos no ciudadanos, estableciendo límites estrictos para arrestar y deportar inmigrantes, mientras el departamento revisa sus políticas y prácticas. Se sabe que ayer un juez del estado de Texas congeló esta orden ejecutiva de Biden. El hecho de provocar el cruce ilegal de fronteras no solo traerá problemas sociales y de seguridad, sino también posible propagación del virus. El esfuerzo del expresidente Trump de construir un muro no ha sido fácil. Sin embargo, el deseo de Trump se ha hecho realidad. El Partido Comunista Chino ha construido vallas de hierro o muros fronterizos. En la frontera chino-vietnamita, el proyecto, que aún se está ampliando, tiene una valla de hierro de 4,5 metros de altura, terminada con alambres de púas, y se extiende por 12 kilómetros. Además, el país también ha construido una valla de 659 kilómetros junto a la frontera de 2.000 kilómetros de China con Myanmar. El proyecto se completó en diciembre del año pasado. El régimen del PSC dijo que el muro fue construido para detener la propagación del virus. Pero según un informe de la televisora australiana ABC, el gobierno del PSC tiene otra razón para construir el muro. Trump está tratando de evitar que entren personas externas, mientras que el gobierno del PSC está tratando de evitar que el pueblo chino salga. Hablemos de cómo el gobierno comunista chino maneja los problemas para determinar el origen del coronavirus. No es de extrañar que estén usando su táctica habitual de encubrir las cosas. Expertos médicos internacionales han estado tratando de realizar una investigación en Wuhan desde el brote del virus. Pero las autoridades del PSC siempre los detuvieron. Solo hasta hace poco, la Organización Mundial de la Salud finalmente pudo visitar Wuhan. ¿Qué creen que pueden averiguar? A menudo afirman que los muchos casos de infecciones humanas son causados por los envases de alimentos importados que transportan los virus. Por ejemplo, en junio del 2020 el brote en Beijing se atribuyó al salmón importado. El 19 de enero de este año, la ciudad de Shanghái publicó una guía de seguridad alimentaria en cadena de frío, que presentaba cómo prevenir la llamada transmisión de cadena de frío del virus. Pero recientemente fueron expuestos por sus propios expertos. El 23 de enero, el experto médico de Shanghái, Chang Wenhong, fue entrevistado en un programa de la CCTV. Dijo que es normal que el empaque de alimentos dé positivo en la prueba de COVID, pero no ha encontrado ningún caso de infecciones humanas causadas por manipular productos importados. Pero curiosamente la OMS está cantando la misma melodía que el PSC. Están apoyando la idea de la transmisión de la cadena de frío. Recientemente la OMS envió un informe preliminar al Wall Street Journal diciendo que el virus se puede transmitir a través de alimentos congelados. El secretario general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom, a quien se le dio el nombre de secretario Tedros por presuntamente ayudar al PSC a encubrir la epidemia, fue invitado por la Universidad de Harvard a ser orador en un evento en mayo. Las instituciones secundarias en los Estados Unidos son desenfrenadamente izquierdistas. Por supuesto, también existe la influencia extendida del PSC. Al PSC le gusta encontrar instituciones extranjeras que apoyen sus puntos de vista o posiciones. La invitación de Harvard al Dr. Tedros equivale a ayudar al PSC a dar a este secretario general de la Organización Mundial de la Salud otro baño de oro. En este momento, después de que el expresidente Trump dejó el cargo y el presidente Biden asumió el poder el 20 de enero, no hay un anuncio claro y oficial sobre qué tipo de política van a adoptar hacia China. Sin embargo, la administración Biden ha revelado su inclinación hacia la política de China en su discurso. La portavoz de Biden en la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos está en una seria competencia con China. Observe que es una competencia, no una amenaza. Ella también dijo que el presidente Biden quiere adoptar una estrategia de paciencia hacia Beijing. Esta declaración suena familiar. Es que durante la administración Obama, cuando el presidente Biden era vicepresidente, usaron la misma paciencia estratégica
contra Corea del Norte. Entonces, todos sabemos que los 8 años de gobierno de Obama fueron los mejores para el desarrollo de armas nucleares en Corea del Norte. Está claro que la paciencia estratégica de Obama fue como alimentar una serpiente en el pecho de uno. Lo que es más preocupante es que el equipo de Biden ahora está volviendo a la paciencia estratégica con el PSC. Al mismo tiempo utilizan el término competencia para describir su relación con el PSC. Es completamente diferente de la administración Trump, donde el PSC era visto como la mayor amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto probablemente significa que la dura política de la administración Trump hacia el PSC ahora esté dando un giro. Mientras tanto, justo después de que el presidente Biden asumiera el cargo, el sitio web del Departamento de Estado eliminó la amenaza comunista china y la seguridad 5G de la lista de cuestiones importantes. El 26 de enero, el candidato del presidente Biden, el secretario de Estado Antony Blinken, fue nombrado formalmente por el Senado, poco después de que alguien descubriese la oscura historia de Antony Blinken. Según la información filtrada de la computadora portátil de Hunter Biden, el medio National File informó que Blinken había ayudado a la familia Biden a gestionar un proyecto relacionado con el PSC. Este proyecto recibió millones de dólares de donantes anónimos del Partido Comunista. Además, Anthony ha sido vinculado a un tráfico de información privilegiada entre la familia Biden y empresas ucranianas. ¿Qué se puede esperar de una persona así en este gran trabajo? ¿Cómo puede liderar a Estados Unidos en la arena diplomática contra el PSC? Además, el 23 de enero Bloomberg reveló que el presidente Biden recibió donaciones políticas de donantes individuales anónimos, alrededor de 145 millones de dólares en total. Tales contribuciones anónimas se conocen como dinero oscuro. Esta es la cantidad más grande jamás vista entre los políticos. De hecho, rompió los récords de cualquier político estadounidense. El récord anterior lo tenía el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney. Él recibió 113 millones de dólares en donaciones políticas en 2012. Me pregunto, ¿será que gran parte de los 145 millones de dólares fueron donados por el PSC? Vale la pena investigarlo. Y actualmente la administración Biden se centra en la pandemia y la economía. Según Associated Press, Biden no tomará muchas medidas contra el PSC por ahora. Puede que no toque las políticas anticomunistas impuestas por Trump, como los aranceles en la guerra comercial. Pero Associated Press informó que Biden puede querer continuar presionando a Beijing por el robo de tecnología y comercio. Cree que Biden continuará ejerciendo presión sobre el PSC, al menos en estas dos áreas. Pero los informes son solo eso, informes. Y esperaremos y veremos si Biden realmente toma medidas y si realmente continuará presionando al PSC en estos dos frentes. Y con qué eficacia lo hará. Y si tendrá alguna influencia sobre el PSC. O si volverá a la vieja forma de las negociaciones multilaterales, uniéndose a otros aliados poco prácticos para presionar al PSC de una manera débil, simplemente hablando de la boca para afuera. Hay un video en la web del año 2013 de una reunión de Xi Jinping y Biden como vicepresidente, donde explícitamente Biden, en tono de broma, le pide a Xi que lo ayude a ser presidente de los Estados Unidos. En realidad, Associated Press es visto como un medio de comunicación de izquierda en los Estados Unidos. Dice que Biden ahora se está enfocando en la pandemia y la economía como prioridades de su administración. Pero no mencionó una de las acciones más notables que está haciendo Biden. Está limpiando el legado político dejado por Trump. Miren todos, Biden ha ordenado a los Estados Unidos que se reincorpore al Acuerdo Climático de París y al Consejo de Derechos Humanos del que se basó la administración Trump, que se había convertido en una herramienta para que el PSC y otros violadores de derechos humanos persigan a los defensores de los mismos. Biden también está implantando activamente ideas de extrema izquierda. Por ejemplo, el billete de $20
representa el expresidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. Es uno de los expresidentes que Trump ve como un modelo a seguir, pero la extrema izquierda lo retrató como un opresor racista. La administración Biden ahora tiene planes de eliminar a Andrew Jackson del billete de $20 y reemplazarlo por Harriet Tubman, una mujer negra que fue abolicionista en la historia de los Estados Unidos. Esto se intentó durante la administración Trump, pero fracasó. Ahora que la oficina de Biden y su nominada secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acaba de ser confirmada, está acelerando el esfuerzo para hacerlo. Pero no importa cómo manipule el legado político de Trump. En opinión de la izquierda, sería mejor simplemente derribar a Trump y hacerlo incapaz de intentar hacer algo en el futuro. La Cámara envió el artículo de acusación contra el expresidente Trump al Senado de los Estados Unidos en la noche del 25. El juicio en sí comenzará el 9 de febrero. Pero Trump ya dejó el cargo y puede que no sea apropiado acusar nuevamente al presidente saliente. Por lo tanto, el senador republicano Ron Paul inició una votación para decidir si el juicio político a Trump es inconstitucional. El resultado de la votación terminó con 55 personas apoyando el juicio político, mientras que un total de 45 republicanos se opusieron. De las 55 personas que apoyan el juicio político, 5 son republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse, Pat Toomey y Mitt Romney. Aunque 45 personas pensaron que el juicio político era inconstitucional, la votación no impidió que procediera. Pero aún fue importante, porque básicamente reveló la perspectiva del juicio político. Si las opiniones de estas 45 personas permanecen sin cambios en el momento de la votación, entonces será suficiente para evitar que se apruebe, ya que se requieren al menos 67 votos para condenar al expresidente Trump. El presidente Biden incluso predijo el resultado de la acusación. Dijo a CNN el día 25 que no creía que los 50 demócratas en el Senado fueran apoyados por otros 17 republicanos para acusar a Trump. Por lo tanto, no pensó que Trump sería condenado, pero todavía apoya la acusación. La entrevista del presidente Biden con los medios me recordó a su actuación en una serie de conferencias de prensa alrededor del día 20. Es un secreto a voces que el presidente Biden generalmente solo responde preguntas de los reporteros programados en las conferencias de prensa. Cada vez que termina su discurso, su asistente nombraría directamente a los reporteros. Pero en esta ocasión no lo hizo. Luego, los reporteros se adelantaron con sus preguntas. El presidente Biden tomó una iniciativa poco común para responder preguntas de un reportero no programado de Fox News. El reportero preguntó ¿por qué el presidente no pudo hacer nada sobre la pandemia después de asumir el cargo? Y adivinen qué, como era de esperar, no pudimos entender la respuesta. Al final de su discurso, Biden se puso la máscara mientras hablaba y se fue, dejando desconcertados a los reporteros. El presidente Biden tiene alrededor de 6 millones de seguidores en su cuenta de Twitter POTUS. Después de que asumió el cargo, sus seguidores crecieron a un ritmo de alrededor 100.000 personas por día. Algunas personas encontraron que muchos de los seguidores del presidente Biden acababan de registrarse en una cuenta de Twitter en enero. La mayoría de las cuentas de seguidores no tienen un solo seguidor. ¿No es deslumbrante? Se sospecha que Twitter ha creado seguidores a POTUS. El expresidente Trump tenía más de 88 millones de seguidores antes de dejar el cargo. No sé si el presidente Biden puede alcanzar ese número. El expresidente Trump el día 25 estableció oficialmente la oficina del expresidente. El equipo de Trump usaría la oficina para administrar el horario público del expresidente y las diversas actividades que inició durante su mandato. Según el medio de comunicación Axios, Russ Vought, quien dirigió la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump, planea anunciar 2 organizaciones pro-Trump. La primera se llama el Centro para la Restauración Americana, que es una organización sin fines de lucro responsable de defender la justicia electoral y lidiar con la supresión de la disidencia por parte de las grandes empresas de tecnología y redes sociales. La segunda se llama Acción de Restauración de América, que es una organización de bienestar social con un enfoque en la promoción de políticas.
Los senadores republicanos que se han distinguido durante la administración Trump también están avanzando a favor de Estados Unidos. Por ejemplo, el senador Ted Cruz se ha unido a otros republicanos como Marco Rubio y Rick Scott que planean introducir una enmienda constitucional. Esto impondría límites de mandato a los miembros del Congreso, porque los miembros actuales del Congreso pueden ser reelegidos indefinidamente. Muchos de ellos permanecen en el cargo y se convierten en burócratas del establishment, del establecimiento. Esto es contrario a los ideales de la fundación de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta enmienda propone que estos servidores públicos solo puedan ser elegidos en 2 periodos de 6 años cada uno, mientras que los miembros de la Cámara de Representantes puedan servir 3 periodos de 2 años cada uno. Esta es la tercera vez que Ted Cruz propone esta enmienda. El virus del PSC se está propagando por todo el mundo y varios países han señalado al Instituto de Virología de Wuhan como la fuente del virus. Según un artículo del 24 de enero de Gateway Pundit, la próxima revolución con Steve Hilton de Fox News informó que los miembros del grupo de trabajo COVID-19 de la Casa Blanca y el asesor médico en jefe del presidente Anthony Fauci han financiado una investigación líder de estudios de ganancia de función que se utilizó de la misma manera que el estudio COVID-19. El informe dice que en 2011 Fauci y su superior, el Dr. Collins, escribieron un artículo de columna que se publicó en el Washington Post llamado Un riesgo de virus de la gripe que vale la pena correr. Calificó los primeros experimentos con hurones un riesgo que vale la pena tomar. Afirmó que la información y los conocimientos importantes pueden prevenir generar un virus peligroso en el laboratorio. En 2014, Fauci encargó un proyecto para evaluar el riesgo de nuevos coronavirus que emergen de animales salvajes como los murciélagos. Uno de sus objetivos declarados era ver que el virus puede infectar tanto a animales como a humanos. Además, Fauci otorgó millones de dólares a los institutos nacionales de salud para financiar otro peligroso estudio del Dr. Peter Daszak que se llevó a cabo en conjunto con el Instituto de Virología de Wuhan. El informe dice que podemos ver actividades específicas financiadas por Fauci, lo cual es aterrador, por lo que el artículo de investigación desapareció de internet cuando el equipo de Hilton publicó la reseña. Afortunadamente descargaron el artículo de antemano. Han aparecido muchas mutaciones del virus. Según los CDC de Estados Unidos, hay 4 mutaciones del virus que requieren atención adicional. Se cree que la primera variante, conocida como P1, es una variante del virus del PSC que surgió en Brasil. La segunda variante, conocida como B117, se detectó por primera vez en el Reino Unido. Es la única que hemos mencionado en nuestros informes. Ahora se ha expandido a al menos 60 países en todo el mundo. La tercera variante, conocida como B1351, se descubrió en Sudáfrica. Contra esta variante puede haber problemas con la vacuna actual. La última variante, L425R, se descubrió en California. Estos virus mutados evolucionaron a partir del virus del PSC original y representan una mayor amenaza para los seres humanos. Los países ahora están tratando de prevenir la propagación de la pandemia. Hoy en día, además de los métodos médicos habituales para detectar los virus, algunos países han adoptado un enfoque único mediante el uso de perros para oler y detectar los casos sospechosos. La razón es que después de que una persona se enferma, el cuerpo da un olor especial. La gente no puede olerlo, pero los perros sí. Por ejemplo, en la República Checa se realizó una prueba con perros. Se colocaron 6 piezas de tela en diferentes recipientes, pero solo uno era de un paciente con el virus del PSC, y el perro lo olfateó con precisión. El equipo de entrenadores de perros rastreadores informó que la tasa de éxito es del 95% en la detección del virus a partir de las muestras de olor humano. Una medida común para prevenir la propagación de la pandemia es el confinamiento. El Partido Comunista China utilizó este método con mayor severidad. También se usa en los países occidentales, pero es más como un semibloqueo en lugar de confinar a las personas en sus casas. Pero aún así,
ha habido protestas contra esta medida en algunos países. En Ámsterdam, por ejemplo, las protestas contra el encierro se han llevado a cabo durante 3 noches seguidas a partir del 25. Los participantes son en su mayoría hombres, jóvenes, conectados a través de las redes sociales. Pero durante las protestas también hubo actos radicales, como incendios premeditados y saqueos. Las protestas no son solo en Ámsterdam, sino también en al menos otras 10 ciudades holandesas. La policía holandesa ha arrestado al menos a 180 personas debido a esto. Bajo el impacto de la pandemia, las fronteras habituales entre países también se han visto afectadas. Por ejemplo, en América del Norte, las fronteras estadounidenses y canadienses se han cerrado para los viajes no esenciales desde principios del 2020. Los residentes de ambos países no pueden viajar libremente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y los CDC anunciaron que a partir del 26 de enero todos los pasajeros aéreos de 2 años o más que ingresen a Estados Unidos deben presentar los resultados de una prueba de virus negativa o documentación que compruebe la total recuperación antes de poder ingresar a los Estados Unidos. Esta orden se aplica también a los ciudadanos estadounidenses. Gracias y nos vemos mañana. Debido a las restricciones en las redes sociales, pueden dejarnos sus emails para seguir en contacto. Pueden escribirnos a factor.sorpresa.contacto@gmail.com. También suscribirse a Telegram o ver nuestros videos desde Rumble.